la antigua orden. Tenemos nacionalistas como Mani, tenemos el Instituto Duartiano, que últimamente ha estado en un silencio y pasó por una vergonzosa situación, pero ellos también pueden aportar porque son los que han estado de frente con el tema de la inmigración ilegal haitiana, los Vinchos, por ejemplo, que tienen toda su vida denunciando esto. Muchas son las razones que justifican la necesidad de realizar una cumbre de alto rango para tratar el tema de la migración irregular de haitianos en la República Dominicana y el impacto de la crisis social, ecológica, económica y de seguridad que padecen nuestros vecinos del oeste. La presencia haitiana es un problema de importancia estratégica para la supervivencia de nuestra nación. La presencia masiva de una población distinta con dirigentes hostiles a nuestro país. La elevada presencia de indocumentados haitianos es uno de los principales factores que favorecen el llamado a un pacto integral en el cual participen todas las esferas sociales y productivas del país. Esta es una situación de nación en un escenario, en un momento en que nunca antes la situación de Haití había estado tan grave como lo está ahora. Y obviamente afectando en mayor medida a la República Dominicana. Otra de las razones por las cuales es necesario y hasta urgente la convocatoria que realizó el presidente Luis Abinader para establecer políticas consensuadas sobre el efecto de la ingobernabilidad que presenta desde hace décadas Haití, es analizar posibles soluciones que puedan ser gestionadas desde Santo Domingo para ejecutarse en el territorio del vecino país. Aquí no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de migración. Ningún país del mundo puede tolerar eso. No se le puede exigir a que este país lo haga también. Ahora, solo queda esperar que la primera fase de esta cumbre establezca las agendas y las estrategias que se aplicarán en el país con el objetivo de que no sea la República Dominicana la que una vez más lleve en su espalda la pesada y centenaria carga que representa el fallo como Estado de la primera República de Negros y de ex esclavos de toda la humanidad. Yo creo que el objetivo es muy claro. Sí, es claro, es buscar propuestas, una estrategia consensuada con esos líderes políticos para este tema que nos agobia como nación. Y yo diría, perdóname, Lisette, que es un diálogo sin precedentes, es algo histórico, porque a lo largo de la historia sí se han producido reuniones entre expresidentes, claro, pero nunca más de dos. Nunca más de dos, claro. O sea, ellos sí han coincidido en diferentes escenarios, como la semana pasada vimos al presidente Fernández. Sí, pero nada formal como ahora. Esto es un encuentro convocado donde hay 4 presidentes de la República. O sea, nosotros tenemos al presidente Luis Abinader, al expresidente Danilo Medina, al expresidente Leonel Fernández y al expresidente Hipólito Mejía. Estamos hablando de los expresidentes que han gobernado el país durante los últimos 29 años. Así es. Y entonces, para un tema en específico que los ha convocado y que la presidencia lo ha anunciado, que es para tratar exclusivamente, lo dice Homero Figueroa en una declaración que emitió hace apenas 10 minutos, que es exclusivamente el tema de la crisis de Haití, la amenaza que es el tema haitiano para nuestra seguridad nacional y el tema migratorio. Entonces, es un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país. Sin duda alguna. Y qué bueno que RTVD va a estar dándole seguimiento a ese encuentro. Pero perdóname que lo voy a decir en el aire, pero es que yo no entiendo el titulador nuestro. Dice gobierno y oposición, diálogo sin profundidad, pero el diálogo todavía no se ha iniciado para nosotros saber si tuvo profundidad o no tuvo. Ahorita pusieron que fotos, pero que no se sabe, y entonces también que sin un objetivo claro, ¿no? Hay un objetivo claro que es el tema de Haití. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados para ampliar sobre este tema. Ten cuidado con la rubia. Noelia Hassim, quien es comunicadora y activista, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ella no tuitea. Ella no tuitea. No, casi nada. No, ella no tuitea. Ella lanza misiles por Twitter. Y nos acompaña también John Ogando, quien es politólogo, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Ese es bueno, ese es moderado, ese es tranquilo, analiza. Pero Noelia, compadre. Bueno, comencemos por ti, Noelia. ¿Cuál es tu mirada expectante con relación a lo que será esa reunión de mañana? Atiende, ponte un chaleco. Mira, yo creo que la convocatoria es absurda.
¿Por qué pienso te que dije, te dije que eso es una lengua de Mauser. ¿Por qué pienso que es absurda? Porque el presidente Luis Abinader está citando a 3 expresidentes que no hicieron absolutamente nada y lo único que hicieron fue empeorar y crear la crisis migratoria que tenemos el día de hoy. Y eso no podríamos verlo como ponerlos en el compromiso ahora de revertir todo aquello que no hicieron cuando pudieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué no citar a los grupos patrióticos y nacionalistas que son los que están dando la cara en defensa del país y en defensa de la soberanía? Pero espérate, Noelia, que eso puede venir después, porque acuérdate que no son solamente los expresidentes, sino también los principales líderes de oposición, tanto en el caso del expresidente Fernández como del expresidente Danilo Medina. Es decir, los dos principales son los presidentes de los dos partidos, o sea que hay una doble condición. Y creo, como te dice Lisette, que quizás es una manera del presidente Abinader corregir situaciones que hemos venido arrastrando desde hace años con la participación de ellos. Claro, pero vemos declaraciones como la de Hipólito Mejía que dice que va a promover el tema de un nuevo plan de regularización. Entonces, cuando vemos estas cosas decimos, pero ¿para qué se van a juntar con estas personas? Recordemos que el expresidente Mejía es Se caracteriza... un empresario agrícola. No, y que se caracteriza por ser una persona muy espontánea. Sí, sin duda, y auténtica, que duda cabe, pero creo que pesa más el hecho de ser un empresario agrícola, como el ministro de Agricultura, que públicamente admitió que sus empleados son haitianos. Que todavía no sabemos por qué no ha sido sancionado por el gobierno, porque un ministro de Agricultura que admita públicamente que tiene trabajadores ilegales haitianos trabajando para él por más de 50 años, como él lo dijo, es algo preocupante. Entonces no sabemos, no hubo sanciones ni desde el PRM como partido, ni tampoco sanciones desde presidencia, desde Palacio. Entonces es lamentable. Que ¿para qué tú invitaste a esa muchacha? Te dije, Lisette. Probablemente los compromisos políticos, que por eso es que... no echamos para adelante. Exacto, se pierde la calidad moral. ¿Y te va a poner tú también ahora? Es que es verdad, John... sí, John, por favor, ayúdame aquí, ven, que estamos, por favor. Reunión de mañana. Bueno, el presidente Abinader anunció que inicialmente iba a ser informativa, que no iban a entrar en ningún tipo de debates con los líderes de la oposición. Sí es importante destacar que este tipo de eventos suelen realizarse en los países cuando existen situaciones de consternación nacional y se necesita una posición unificada como país. Claro, díselo a Noelia. Creo que es importante por el hecho de que en caso de un conflicto o una diatriba que se dé en el escenario internacional, creo que una posición de país unificada y evitar tal vez cualquier ruido de la oposición que pueda dividir las posiciones es importante en ese sentido. Debemos tomar en cuenta, incluso los espectadores que están ahí, que en el caso de Haití es un país que tiene 1 millón de desplazados internos. Entonces es una crisis que es sumamente importante. Las bandas están a menos de 2 horas de la frontera dominico-haitiana, entonces el presidente tiene como prioridad tal vez crear ese contexto donde el país tenga una sola voz referente al tema. Y también tenemos que recordar que la situación de desgobernabilidad que existe en Haití, la falta de orden, la falta de gobierno, la falta de control, es una amenaza seria, latente, es el principal problema que tenemos hoy en la República Dominicana, y entonces creo que es sana, es positiva la intención de aunar esfuerzos, independientemente de las críticas que hace Noelia sobre responsabilidades pasadas de administraciones anteriores, de que el presidente Abinader quiera, pero me gustó algo, los grupos, por ejemplo, la Antigua Orden, Ángelo Vázquez. Claro que sí. La Antigua Orden, tenemos nacionalistas como Mani, tenemos el Instituto Duartiano, que últimamente ha estado en un silencio y pasó por una vergonzosa situación, pero ellos también pueden aportar porque son los que han estado de frente con el tema de la inmigración ilegal haitiana, los Vinchos, por ejemplo, que tienen toda su vida denunciando esto. ¿Por qué buscar a 3 ex vicepresidentes? No, expresidentes. Expresidentes. Perdón, expresidentes, sí. Que lo que hicieron fue crear un caos con la invitación, que si iban, que si no iban, que no iban a Palacio. Señores, ustedes no son presidentes ya. O sea, cojan su puesto. Y no creo que nunca jamás en la vida vuelvan a llegar a Palacio a sentarse ahí. Entonces, es lamentable ver cómo desde el principio hubo como una negativa, como un problema, que si era en este sitio, que no, que en la casa del PLD, que si no, que si allí. O sea,
¿por qué no ponerse a la disposición? Vemos declaraciones de Leonel Fernández que dice que cómo va a ser posible que a las parturientas la deporten al otro día de dar a luz. O sea, señores, si te dieron de alta del hospital es porque ya tú estás apta para irte a tu país, tampoco es que te vamos a montar en un avión y tú vas a durar 15 horas en un avión. Tú sabes que hay una condición que a ellos nunca se la va a cuestionar nadie y que la van a tener hasta el último día de sus vidas. Es la condición de expresidentes y excomandantes en jefe. Entonces el Ministerio de Defensa creo que fue una salida que el presidente Abinader propuso ante la negativa del... Exacto. No, claro, yo entiendo eso, pero que de su parte como que no hubo esa demostración de preocupación, porque una persona que esté realmente preocupada por la situación que causaron ellos mismos, va donde sea. ¿Qué tú entiendes que pudiera ser el resultado de esa reunión mañana? Mira, yo creo que se van a tirar muchas fotos, muchas selfies y todo va a seguir igual. John. Yo pienso que la reunión de mañana, como había comentado anteriormente, va a ser informativa, no creo que se llegue a ningún tipo de acuerdo. Si yo fuera alguno de los expresidentes, escucho lo que tenga que decir el presidente, discuto con mi equipo político, veo las posibilidades y trato de posicionarme. Si ustedes se dieron cuenta de los posicionamientos anteriormente del año pasado, cuando se inició el llamado del presidente Abinader sobre una cumbre, rechazaron la propuesta. Los partidos de oposición no quieren verse débiles frente al presidente de la República y dejar que el presidente Abinader sea que domine toda la conversación sobre el tema haitiano. El apoyo a las 15 medidas anunciadas hace poco más de un mes por el presidente Abinader, ¿entiendes que será un tema que pueda el presidente Abinader conseguir lograr el apoyo o una manifestación de ellos, apoyar estas medidas como parte de la agenda del gobierno para enfrentar la problemática de Haití? Creo que sería un logro, principalmente porque los actores principales dentro del sistema de partidos políticos que han mostrado rechazo han sido los líderes de la oposición. Sí, lo que decía Noelia, que el presidente Fernández cuestionó lo del tema de las parturientas. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, que evidentemente se manifiestan en contra y son los más activos en el tema contra la migración, los planes de regularización y ese tipo de iniciativas que se escuchan por ahí, evidentemente se siente el espíritu de que sentirán un espacio de apertura porque están en la condición de proponer. Los líderes de la oposición están en un escenario de tratar de capitalizar de la mejor manera posible el tema haitiano. Ahora, resulta de análisis la división que tenemos en la sociedad en torno al tema. Por ejemplo, la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, COPROVI, gritan pidiendo que se normalice la situación de los obreros haitianos porque están retardándose las obras y eso obviamente eleva el costo. El sector agrícola está haciendo lo mismo y pidiendo, bueno, los bananeros lo hicieron la semana pasada, así que 50.000 obreros para los campos. Entonces, ¿cómo se maneja un país así, con esa división de pensamiento? Sí, porque los cortadores de caña de los 70 ahora son los Y yo me pregunto, ¿pero por qué no le pagan lo que corresponde a los obreros dominicanos? Y no solo eso, ¿por qué el Ministerio de Trabajo no ha sancionado a esas empresas que contratan mano de obra ilegal? Porque esas empresas que el día de hoy están diciendo que le hacen falta obreros es porque esos obreros o están escondidos o fueron deportados. Entonces, deben de sancionarlo. No hemos visto sanciones, ni en hoteles, ni en construcciones, en ningún lado. En ningún lado hemos visto sanciones desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí lo que vemos es que mientras el presidente dice una cosa, sus funcionarios hacen otra. Entonces, por eso yo siempre he dicho que el presidente tiene a sus enemigos dentro de su círculo, incluyendo a los asesores. Incluyendo a los asesores que a cada rato lo ponen a pasar vergüenza. Yo estoy de acuerdo contigo, fíjate tú. Bueno, hoy los medios reseñaban que luego de una inspección del Ministerio de Trabajo en la zona este. ¿En Friusa? Allá ellos fueron, sí, ellos fueron junto con la Dirección de Migración. 8 de cada 10 empresas están sancionadas porque incumplen la norma del 80-20. Y eso es escandaloso. Claro, porque es una violación a la ley. Tienen más del 20% que establece la ley que se permite a empleados extranjeros. Y si lo hacen en el país entero, va a ser crítica la situación, porque si vas a una tienda china, todos los empleados son haitianos. Incluso en San Pedro de Macorís, de donde yo soy,
se ha hecho ya, la alcaldía ha tomado la iniciativa de empezar a visitar estas tiendas chinas y a sacar junto a migración a los empleados haitianos ilegales que tienen. Y que de paso hay que decir que, como suele suceder, se aprovechan de esa condición de ilegalidad, haciéndolos trabajar más horas de la cuenta, pagándoles mucho menos y un largo etcétera. Esclavitud del siglo XXI. Pero tú sabes algo, me preocupa mucho el tema de cómo se drena el presupuesto, porque hemos visto que el gobierno ya tomó medidas en los hospitales, pero estamos esperando que tome acción en las escuelas también, porque sabemos que las escuelas están plagadas de niños ilegales que le quitan los cupos a los niños dominicanos. Tenemos, por ejemplo, un colegio médico que defiende a las parturientas haitianas, porque nunca vimos al colegio médico salir y hacer huelga y marchas porque las dominicanas se quedaban fuera de los hospitales. Entonces, vemos cómo esta sociedad tenemos en posiciones neurálgicas a personas que son enemigos del país. Y es la realidad. John, si estuviera en tus manos la solución, ¿qué medidas tomarías? Bueno, es un contexto totalmente difícil porque nosotros estamos haciendo propuestas, pero el presidente está en una situación difícil. Tiene por un lado sectores económicos que quieren de alguna manera regularizar la mano de obra haitiana de cierta manera. Vemos un sector construcción que está impactado por temas de la inflación, el aumento de tasa de interés, bajas ventas de las viviendas. Entonces la mano de obra es un alivio para ese sector. Igualmente el sector agrícola, que no tiene mucho acceso a mano de obra dominicana por el tema salarial, hay un tema de competitividad, rentabilidad. Y tenemos por un lado a la población que quiere que se agudicen las medidas de repatriación de migrantes. Entonces el presidente está en una situación difícil, tal vez cómo puede equilibrar es el tema. No hay una varita mágica, hay que ver si él asume el costo político de satisfacer ciertos sectores particulares o asume una política más vinculada a la población, lo que exige de la población de mayor repatriación, la mayoría de la población diciéndole de alguna Agrégale manera a esa situación difícil por la que está atravesando el presidente, el gobierno del presidente Abinader, el propio presidente y el país, todos los dominicanos en sentido general, la falta de respuesta de la comunidad internacional, la irresponsabilidad con la que la comunidad internacional no ha querido abordar, cómo ha ignorado este tema y ha dado la callada por respuesta con respecto a esta situación. Sí, en el caso de la comunidad internacional estamos también en un periodo complejo. Yo creo que se han unido todos los factores. Estados Unidos está vinculado con la guerra de Ucrania, otras situaciones en Israel, con Gaza y conflictos con China en el Asia del Pacífico. Entonces todo este contexto crea una oportunidad para que las bandas que están ahora mismo controlando las carreteras nacionales en Haití y tienen el control de más del 85% de la capital y se están expandiendo a los demás departamentos de Haití, vean favorecido la expansión. Incluso el gobierno de Donald Trump, que de alguna manera no quiere vincularse mucho al tema por una visión aislacionista que usualmente el Partido Republicano suele ser más reacio a tomar este tipo de iniciativas en materia internacional de intervención en países directamente, ha dicho que no está muy abierto a seguir financiando la misión de seguridad en Haití. La propuesta que se ha llegado en la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue una propuesta que también apoyó a la República Dominicana, era que parte del presupuesto de la ONU se destinara a mantener la misión de seguridad en Haití. Actualmente la misión de seguridad tiene alrededor de 800 soldados, 20 fueron básicamente golpeados en Haití y falleció uno hace más o menos 2 meses. La misión no está teniendo éxitos en Haití, Ninguno. lamentablemente esa es la situación. Ninguno, John, ninguno. Esa misión de Kenia en Haití, eso fue prácticamente, yo te diría que una burla. Eso no le tapa ni una muela a la crisis, dicho en términos populares. Hoy el presidente Abinader recibió al canciller. Al canciller keniano. Tengo entendido que fue él es el primer secretario del gabinete. O sea, en su condición de canciller es el secretario del gabinete de Kenia. Y esa gente, Kenia pidió que el país asistiera en materia de salud y hasta de asilo, en caso de ser necesario, a sus tropas. Porque ellos no tienen nada ya. Ellos no tienen nada ya. O sea, yo quiero que tú sepas que a mí me contó una persona que me merece todo crédito, esa fuente,
que hay situaciones de esos militares kenianos que están en Puerto Príncipe que están pidiendo la colaboración de las Fuerzas Armadas Dominicanas para ellos poder asistirse en temas de salud, en temas de todo, de todo. Allá no tienen agua, cómo ellos lavarse, Lamentable. higienizarse, no tienen cómo lavar su ropa, no tienen... Prácticamente ellos le están pidiendo a la República Dominicana, sí, mira, yo voy a estar aquí, pero por favor, ustedes ayúdenme allá con la medicina, con la comida, Es con duro, ¿eh? la lavandería. Muy duro. Sí, bueno, en el contexto de Kenia, para poner un poco en perspectiva al público dominicano sobre el tema, básicamente estamos hablando de un país que tiene una fuerte oposición interna en Kenia. El presidente de Kenia trató de llevar recientemente una reforma fiscal y tuvo que retroceder porque la oposición básicamente cerró el país. Estamos hablando de un continente donde hay grupos paramilitares, grupos terroristas como Boko Haram. Estamos hablando de señores de la guerra, una inestabilidad bastante alta que Kenia asumir esta responsabilidad en Haití, aunque tuviera experiencia, no creo que haya sido lo más acertado. La verdad fue Ella heroico. vino atendiendo a una necesidad financiera que tiene el país y no ha podido incluso satisfacer esa necesidad. Noelia, ven acá, vamos, déjame provocar a Noelia. Luis Abinader te escribe por WhatsApp, te llama, te dice, Noelia, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú le respondes? Mira, yo creo que lo primero que debe de hacer el presidente Abinader es una auditoría a la Junta Central Electoral. Ayer mismo la periodista Consuelo Despradel sacó nuevamente los documentos de que en el gobierno de Danilo Medina solo 7,000 haitianos de los del plan de regularización cumplían con los documentos necesarios legales para ser regularizados. Sin embargo, se regularizaron 250,000. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar con una auditoría a la Junta Central Electoral, seguir y arreciar con las campañas de deportación y luego sí sentarse con esos sectores. Ok, ¿a cuántos trabajadores tú necesitas? Tanto, ok, vamos a traerlo con un contrato de trabajo. Vienen, trabajan, se van. ¿Lo siguen necesitando? Ok, vas a renovarle su contrato de trabajo, pero tienes que incluirlo en la TCS. Y muchas otras cosas que el empresariado que controla el monopolio no lo quiere hacer. Obviamente. Porque son costos y por eso es que contratan mano de obra ilegal, porque abusan de ellos. Y hay personas que no lo entienden, hay personas que vemos que son pro-haitianas y defienden esto. Y uno dice, pero señores, ustedes están defendiendo la esclavitud. Están abusando de esa gente. Sí. Claro. Sí, sí, no hay duda. John, para cerrar, ¿alguna recomendación? Bueno, como decía, es un contexto difícil. Creo que la República Dominicana debe abocarse a intensificar la lucha en el escenario internacional para ver cómo logra más apoyo a la misión de seguridad en Haití, mayor cooperación de los países, mayor intervención de unidades militares en materia de cooperación. Y aunque República Dominicana no quiere estar directamente involucrado en el conflicto, ver algunas herramientas de cooperación, formación de algunos policías haitianos en la República Dominicana, sé que puede ser disruptivo y puede generar cierto rechazo por parte de la población que estemos directamente vinculados en el conflicto, pero si no llevamos a cabo un proceso de cooperación, esto va a llegar a más, lamentablemente, la situación. Bueno, hay que mantener la esperanza de que en algún momento encontraremos realmente una estrategia, por más difícil que sea la situación. Sí, porque parece como si estuviéramos en un callejón sin salida. Yo no quiero estar en la piel del presidente, honestamente. Que busquemos una vía de salida. Gracias, Noelia, John, por acompañarnos. Gracias. Poniendo A sus ustedes. miradas en este tema tan relevante.